Se cumplen ya 5 siglos desde que ese navegante, Cristóbal Colón, arribaba a las costas de América Latina, tierra de dolor y de esperanzas. Poca duda cabe acerca de la heterogénea composición de una identidad latinoamericana propia, de esos territorios, unificados originalmente en el proceso traumático de la conquista y colonización. El reconocimiento de la heterogeneidad cultural de los sectores populares de América Latina surge con fuerza como problemática de las ciencias sociales al calor de las crisis de los paradigmas teóricos. En la constitución de la historia, el sometimiento, la degradación y la ruptura de los equilibrios ecológicos y sociales en las grandes culturas sedentarias redundaron en una mortandad cuya magnitud alarmó a la metrópolis española. La persecución y el aniquilamiento de los grupos culturales nómades que resistieron al dominio se vincula con la introducción masiva de esclavos negros en las regiones aptas para las plantaciones de algodón, azúcar y cacao, y a ellas se agregarán nuevos contingentes colonizadores, principalmente españoles y portugueses, que habían de transformarse en aristocracias espurias. Al mestizaje y la interpenetración entre estas líneas principales se sumaría más tarde, promediando el siglo XIX, nuevas masas de poblaciones migrantes europeas y diversos grupos raciales de las regiones del este, expulsados de sus países por la madurez de la revolución industrial o los conflictos políticos y religiosos. En este proceso se van conformando los grandes actores del escenario político latinoamericano, siendo una coexistencia conflictiva de confrontaciones sociales y étnico-culturales, donde se producen múltiples intercambios de significados, sincretismos religiosos, identidades hostigadas, incorporación de nuevas creencias que se yuxtaponen con tradiciones ancestrales. En el período colonial se manifestó una resistencia cultural, acompañada de diversas formas de rebeldía abierta, insurrecciones y movimientos de protesta ante condiciones de expoliación que las masas de estos territorios nunca aceptaron pasivamente. Hace 300 años, la férrea decisión de afirmar su dignidad como pueblos, como comunidades, como hombres y mujeres, se manifestó en diversas luchas por la independencia, que culminarían en los dos grandes movimientos precursores de la independencia, el de Tupac Amaru II y Tupac Katari en el Perú, y el liderado por Bachmann, Louverture y Jacques en Haití. Estos movimientos tenían dos objetivos principales: reivindicar su identidad, autonomía y libertad, además de defender las clases subordinadas de América Latina. Un eje más conflictivo de debate supone afirmar que a partir de esa originalidad histórica es posible y necesario reconocer la existencia de una matriz autónoma y propia. Afirmar la existencia de una matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano implica reconocer la legitimidad de las memorias sociales que en el transcurso de cientos de años fueron procesando la visión de los vencidos. Conlleva a reivindicar esas otras ideas sobre las cuales se han sustentado distintas experiencias y movimientos políticos de América Latina. Los relatos que se fundamentan en Europa en ópticas lineales de progreso y civilización. Mientras tanto, Kant se preguntaba ¿qué es la Ilustración? Al mismo tiempo, Tupac Amaru moría descuartizado por liderar la rebelión indígena que procediera a la independencia de América Latina. Kant se encontrará influido en la visión del hombre americano, considerando que el pueblo de los americanos no tiene ningún estímulo, no sienten, casi no hablan, no se preocupan de nada y son perezosos, incapaces de gobernarse, condenados a la extinción. Aunque cronológicamente contemporáneo en la historia, ese pueblo protagonizaba el más decisivo levantamiento de las masas populares de América del Sur, encabezados por Tupac Amaru II, destacando el coraje de hombres y mujeres decididos a recuperar su libertad, en una pérdida contundente contra las castas privilegiadas y el imperio español, logrando destacar que la rebelión enfrentó a la expoliación porque se sentían oprimidos y sin libertad y obligados a realizar labores. Condorcanqui cuenta que su educación en el colegio para caciques aprendían derecho, algo de latín, hablaban bien la lengua española y la quechua, pero fundamentalmente integraba el anhelo colectivo del retorno a una sociedad equitativa.
Podemos destacar la última resistencia del Imperio Inca, la cual fue aniquilada, pero no las identidades sociales, las creencias y los valores que lo sustentaron. Tupac Amaru II había presentado en las audiencias de Lima un escrito reclamando justicia y denunciando que eran explotados. En el mismo periodo en que Hegel va madurando su sistema filosófico, Simón Bolívar lidera la epopeya de la emancipación americana. Son dos contemporáneos que piensan el pasado, el presente y el futuro desde latitudes y perspectivas disímiles. Hegel definía a América Latina como pueblos sin historia, incapaces de contarse entre los elegidos que aportan el despliegue universal del espíritu. Bolívar junto a Artigas, Hidalgo o Morelos, entre otros líderes latinoamericanos, buscaban convertirlos en protagonistas de una historia independiente. Hegel fundamenta que la libertad individual es realización de una unidad superior al mero accionar individualista y no puede ser el Estado una simple derivación de un contrato para la protección de la vida y la propiedad individual, cuando tiene legitimidad para exigir el sacrificio de aquello que debe garantizar. Esta filosofía del derecho es abstracta y el despliegue del espíritu universal habilita un avance del conjunto del género humano hacia la libertad. La historia aparece entonces como una lucha entre naciones que mostrará a algunos pueblos en posición dominante y a otros en condiciones subordinadas. El espíritu universal se despliega en un doble movimiento. Por una parte, el aspecto sincrónico mostrará la existencia de ciertas configuraciones históricas particulares, compuestas por un conjunto de formas culturales que reciben su significación más profunda del espíritu. Por otra, una visión diacrónica indica que cada configuración histórica corresponde a un pueblo, que la expresión más elevada del desarrollo del espíritu. Para Hegel, el desarrollo del espíritu universal deja de lado a América Latina. Simón Bolívar formula las coordenadas de una matriz autónoma de pensamiento que habría de recuperar los relatos de resistencias a las expoliaciones coloniales. Se diseñan los ejes que resultan la originalidad de estas regiones, los valores que se han de constituirlas, las bases de una visión democrática y los lineamientos más sustantivos de una temática. El cambio en la composición social a partir de 1816 van transformando las ideas de Bolívar y a pesar de sus contradicciones, estas experiencias profundizan la convicción de que es necesario reivindicar a las masas oprimidas como condición para garantizar la independencia. Bolívar va a hacer un intento desesperado por conciliar esas grandes corrientes antagónicas. Hará concesiones aristocratizantes, pero no menos intensas es su convicción de abolir la esclavitud, de incorporar a los amentes y un nuevo ordenamiento social que les garantice la ley de las leyes, la igualdad. Entre 1810 y 1830, mientras la visión del mundo burgués europeo adquiría con Hegel la expresión más elevada que tal vez ella podía alcanzar, se diseñaban los ejes de un pensamiento que buscaba responder a las aspiraciones libertarias de los pueblos de América Latina. Max Weber se identificó ideológicamente con la corriente nacional liberal, con vocación expansiva que buscaban la consolidación capitalista y la unidad social de la nación bajo predominio burgués. Weber afirmaba que el Estado Nacional no es para nosotros algo indefinido, sino que contribuye a la organización terrenal del poder de la nación. Además, Weber cuestiona cada uno de los núcleos teóricos esenciales del marxismo, en un debate teórico-político. Continuando una larga tradición académica europea, Weber apunta de esta forma a uno de los nudos centrales de la problemática de América Latina, al tiempo que considera necesario reconocer el honor y la dignidad de los pueblos civilizados. En mayo de 1895 muere José Martí en el combate de Dos Ríos, peleando por la independencia de Cuba. Él tendrá una visión distinta de la problemática nacional. Él afirmó que el gobierno ha de nacer del país, ha de avenirse a la constitución propia del país. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Se necesitó
Una matriz autónoma de signo nacional y popular para gobernar el pueblo de los hombres naturales. Una matriz donde se insertan las más ricas ideas del pensamiento universal, pero cuyo tronco ha de ser latinoamericano, porque solo por esos caminos América Latina podrá buscar las claves de su propio enigma, ahondar hasta las raíces de los valores, las identidades, para encontrar alternativas frente al dominio imperial y la expoliación de estos pueblos. Podemos destacar dos experiencias político-culturales que se presentan en un mismo tiempo histórico y nos permiten señalar cómo existen interpretaciones teóricas y políticas diferentes, donde se consideran las perspectivas de los grandes países asimilados por capas sociales e intelectuales de América Latina, siempre considerando que no existen marcos teóricos inocentes en sus consecuencias y vinculaciones políticas, y la aparente neutralidad científica de la filosofía y las ciencias sociales, mientras se intenta recuperar el potencial teórico autónomo contenido en el pensamiento latinoamericano. Pero a pesar de los niveles de sistematización teórico-conceptual alcanzados por las vertientes de este pensamiento, el peso político-cultural exhibe en el presente determinados valores y tradiciones populares. Podemos destacar que desde esos troncos originarios, entremezclados con las posteriores corrientes migratorias, se procesará en sucesivas generaciones la historia social latinoamericana. Debemos tener en cuenta la gran tendencia a desvincular los desarrollos teóricos de los condicionantes históricos debido a la enorme ignorancia de las vidas paralelas de quienes pensaban y luchaban en América Latina por construir un mundo diferente.